para reflejar todos los términos que estamos tratando. Yo le mandé a usted de hacer una tarea que de ahí voy a sacar los 100 puntos. Le dije 10, 20, 30 y 40. 10 más 20, 30. 30 más 30, 60 más 40, 100. Entonces le dije que ustedes me tienen que entregar respondiendo a cuatro preguntas esas 4 tareas, ¿verdad? Una de 10 puntos, una de 20, una de 30 y una de 40. La primera era la validez total, que es la más sencilla. La segunda era la validez de criterio. La tercera, la validez de constructo teórico. Y la cuarta, la validez de contenido, que vale 40 puntos y es la que más cuesta, porque no hemos entrado a detallarla, más o menos la hemos referenciado, pero es la más ardua porque implica lo que se llama confiabilidad de la población, confiabilidad de la muestra, el mismo instrumento que hay que hacer para que el instrumento no recoja los datos de la forma más eficaz. Y lógicamente que no vamos a coparlo. Cuando digo coparlo, no podemos ser exhaustivos. Lo que estamos más bien es siendo un poco introductorio. Creo que quedará un poquito más cerrada lo que es la validez de criterio y la validez de constructo teórico, porque son como las que tenemos, exigen menos a nivel de entenderse, ¿verdad? Pero ya la que es validez a nivel de contenido tienes una exigencia a nivel estadística que por lo menos a mí me sobrepasa. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces le exigimos ahí 40 puntos y la sumatoria de esas distintas. Entonces yo le decía que tienen que entregarme un trabajo, ¿no? Al mismo tiempo defenderla en la medida que yo le voy haciendo preguntas. En esa le puse ahí 4 preguntas guía. Una de ellas era explicar en qué consiste la teoría, de qué consiste la validez que tú estás ahí trabajando, qué dicen los autores. Otra, qué implica, o sea, dentro de esa validez, que tú encuentras que dicen que tienen que ir los distintos autores. No estamos con los pasos de la universidad, sino los pasos que se implican dentro de la teoría. Entonces, otra pregunta que le hice, ¿cómo la abarca la Universidad Católica, ¿no? Entonces, que por lo menos hemos visto en la clase de hoy que la validez de constructo teórico tiene muchos pasos que la Católica misma no abarca, ¿no? Por lo menos en la exigencia de la tesis, a no ser que estén por ahí de forma como subterránea, pero que no están precisadas a nivel de títulos, pero que entran por lo menos varios elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que entran a nivel general y cuáles son los que cubre la Católica? Ahí habría 3 preguntas. ¿En qué consiste? ¿Qué cubre a nivel general y qué cubre a nivel de la Católica? Y una cuarta pregunta es, ¿para qué sirve, no? Por ejemplo, comenzamos diciendo que la validez de criterios sirve para ir desubjetivizando, que no sea de que tú estés creando, como si tú fueras un doctor, una teoría y que porque yo lo digo, ahí viene el papá de la matica con una tesis que va a decirle al mundo la verdad. No, se supone que tú eres del área, utilizas la teoría del área, de alguna forma te familiariza con lo que se ha escrito, de tal manera que no estamos hablando de un proceso no de subjetividad. Si yo me pongo ahora mismo a hacer una tesis de astronomía, en las condiciones que yo estoy sin saber nada de astrónomo y tú me das 6 meses para hacer una tesis de astronomía, bueno, tal vez lo que yo tenga de metodólogo me salve, ¿verdad? Pero si yo me pongo, digamos, en 3 días a hacer una tesis de astronomía, lo que va a resultar de ahí, ningún astrónomo lo va a, ni siquiera un estudiante de astronomía, cuando vea eso va a decir, ¿qué disparate es eso? ¿A qué tú le llamas estrella? ¿A qué le llamas sistema? Galaxia? ¿A qué le llama? Hay unos términos, hay un lenguaje, hay unos problemas que solamente el que se ha metido, el que ha hecho examen, el que ha hecho trabajo, es el que está preparado para eso, para, digamos, establecer criterios que estén en orden a los criterios
de acuerdo a la colegiatura, de acuerdo al grupo, de acuerdo a los expertos. Un químico puede hacer una tesis de química, un físico puede hacer una tesis de física, un médico puede hacer una tesis de medicina, un astrónomo puede hacer una tesis de astronomía. Entonces, si uno de ustedes, por ejemplo, dentro de su profesión inventa hacer una tesis, posiblemente no encuentre muchos problemas. Los otros del grupo van a entenderla y la van a aceptar, pero digamos que un astrónomo venga de que hacer una tesis de educación, lo que va a comenzar es a crear disparate, y desde que ustedes la vean van a decir, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Lo mismo si tú te pones a hacer una tesis de astronomía, el astrónomo la va a ver y va a decir, ¿y qué es esto? Entonces hace falta, digamos, para la validez de criterio, estar alineado, enfocado, definir los términos, saber delimitar, saber hacer la pregunta, saber hacer los objetivos, y se supone que ya tú tienes una cierta preparación y como pertenencia al área, pues va afinando todo eso. Bueno, un poco eso, ¿no? Lógicamente que tampoco hemos sido exhaustivos porque en la validez de criterio ustedes trajeron uno que tampoco nosotros abarcamos mucho. Yo les mencioné hoy, dentro de la validez de constructo teórico, algunos que no estaban abarcados dentro de los tres, por lo menos a nivel de título. Pero a nivel de criterio, en la validez de criterio, uno que ustedes mencionaron, recuerdo que Noemí nos trajo esa problemática en una de las clases, es lo que se llama factibilidad. La factibilidad es muy trabajada en casi todos los libros de metodología, pero nosotros no tenemos un paso en la católica que se llame factibilidad. Es verdad que de alguna forma está considerada en la diversidad de pasos, pero no está, digamos, focalizada, delimitada en un paso de que ¿es factible o no es factible? Nosotros ni siquiera hacemos esa pregunta. Dentro de la validez de criterio, uno de los elementos que entran hoy, que hacen muchos tesistas, es eso que le llaman de que innovación. La innovación entra dentro de la validez de criterio. Es que la tesis sirva para algo, que resuelva algún problema. Nosotros no tenemos ese criterio dentro de los pasos que tiene la católica, de que innovación, factibilidad. O sea que así como entran algunos elementos dentro de la validez de constructo teórico, que nosotros no lo abarcamos de forma así precisa, también entran algunos elementos dentro de la validez de criterio que nosotros no lo tenemos precisado, a no ser que un tesista o un jurado en algún momento lo focalice, lo trate y lo valore. Pero nosotros así a nivel de pasos tenemos una estructuración. Y así cada universidad, cada instituto educativo, cuando tú revisas los pasos que tiene, ninguno son exhaustivos, ¿no? Cuando digo exhaustivo, ninguno lo abarca a todos. Tratar de abarcarlo todos, cuando viene a ver, puede ser estropeante. Se alinea uno en función de unos mínimos, tratando de abarcarlo todo, pero en la práctica la universidad pues presenta una línea viable para la elaboración de una tesis que le sea factible, valga la redundancia, a cualquier investigador. Ajá. Entonces, Greiniger, dinos, Greiniger. Maestro, yo tengo una confusión, porque todo eso que usted está describiendo como asignaciones, tareas que nosotros tenemos que hacer, yo estoy dentro de la plataforma como tal y no visualizo en el momento de que yo tenga alguna confusión del orden cronológico de esas tareas, dónde yo debo de buscarla y dónde yo voy a cargarla o cuál sería el procedimiento. Ya. De hecho, yo no he trabajado en la plataforma virtual el curso que se me abrió para estas clases. Yo no lo he trabajado, ¿no? Yo lo trabajé el curso anterior porque como se me dio con 3 semanas de antelación, y entonces yo pude montar el curso de forma asincrónica. Cuando digo asincrónica, el estudiante entraba a la hora que quería y podía encontrar los contenidos, las preguntas, etcétera. Hay un curso que yo monté, pero era de lógica. Cuando a mí me dieron esta materia, recuerden que esta me la dieron una semana después de haber empezado,
y se suspendió una materia que ustedes tenían, que creo que se llamaba algo así como Sociología del Conocimiento o algo parecido. Parece que doña Nuri no pudo constatar al profesor y cuando me pasó la materia ya había una semana en camino, lo cual significa que esta clase es lo que se llama traerlo presencial a lo virtual. Yo le estoy pasando lista, lo estoy asistiendo como si fuera presencial la hora de clase, pero no es una clase asincrónica en la cual ustedes vayan a la plataforma y puedan encontrar allí que la tarea, que el tiempo que tienen para hacerla, que los recursos, no es, estamos más bien en lo presencial, en lo virtual, que o sea, tal vez no sea lo ideal, pero es una modalidad en el mundo del ensayo que estamos trabajando después de la pandemia. Ok, entonces, discúlpeme, maestro, entonces, ¿cómo es que le vamos a entregar esas tareas? Sí, ¿Cuál va a ser el mecanismo? Yo lo que abrí, ustedes abrieron un grupo de WhatsApp, esa fue la idea, ¿no? Y dentro del grupo de WhatsApp yo le estoy grabando estas clases y el seguimiento que tenemos es este. Usted revisa los videos que yo voy subiendo porque voy grabando la clase, la voy subiendo a YouTube y al mismo tiempo se la subo a WhatsApp. Si usted es lo suficientemente experto, puede también visitar mi canal en YouTube y buscar por el nombre de la materia entre los 60 y pico de videos que yo he estado subiendo, tratar de identificar cuál es el que corresponde a esta clase, porque algún cierto orden hay, los que pertenecen a esta clase. Y también lo subo a WhatsApp. Si se le pierde en WhatsApp, pues lo busca en YouTube. Entonces, se supone que tendría que, por la fuerza de darle seguimiento a los videos, ir entendiendo qué es lo que el profesor va exigiendo. De hecho, estas exigencias que yo le estoy poniendo a ustedes surgieron la semana pasada. O sea que al final tendrían que encontrarla en el último video y si este es el último video, tendría que encontrarla en el penúltimo. Porque las primeras clases que dimos, según comenzamos, teníamos otra metodología. Yo esperaba que ustedes tuvieran ya todos estos conocimientos, por lo menos a nivel de lo que era la católica, por las exigencias y el nivel que tienen con ella. Yo quería que fueran ustedes que lo fueran descubriendo y yo quería ir haciendo un diálogo, irle haciendo, encontrar a nivel de las investigaciones, irle haciendo ver que ya ustedes lo tenían en lo que se llamaba, lo que habían adquirido en la Universidad Católica. Pero entonces no me resultó esa metodología, lo que me iba creando más problemas y abriéndose más el campo de las preguntas sin respuestas. Entonces no tenían ustedes las respuestas que yo creía que ustedes tenían. Entonces ahora cambié a partir de la semana pasada la metodología y fue cuando le puse 10, 20, 30, 40. 10 para abarcarlo, le dije 10 puntos para la validez de validez total, 20 para la validez de criterio, 30 para la validez de constructo teórico y 40 para la validez de contenido. Entonces le puse 4 preguntas para que se focalicen en ella. Entonces cada una de estas temáticas tiene que responder a esas 4 preguntas. Usted abre una pregunta y entonces me hace un desarrollo. La entrega de ese texto, que podría ser antes de la clase o al final de la clase, le di un mes para terminarla. Entonces a partir de ahora quedarían unas 3 semanas todavía y como faltarían algunas 3 semanas más para terminar la clase, sería para ir resolviendo problemas de los que hemos ido viendo. Al final, el contenido de nuestra clase, yo le explicaba, era sobre asesoramiento y seguimiento de tesis. ¿Qué es lo que busca un tesista cuando da un asesoramiento? Bueno, la respuesta que tenemos en esta materia es justamente salvar la validez y yo iba a decir y la confiabilidad, pero ahora mismo la confiabilidad se nos convierte también en validez. Salvar la validez y la confiabilidad de la tesis o del monográfico o del trabajo de investigación que está haciendo el muchacho. Eso es en principio. Y la validez es un concepto metodológico, ¿no? Porque la verdad es un concepto epistémico, tiene que ver con el contenido. La validez es un concepto lógico, es un concepto metodológico. Tiene que ver con que se cumplan adecuadamente los pasos. ¿Y por qué hay que cumplir los pasos? Para salvar lo que se llama la validez de criterio, la validez de contenido, etcétera, que no es más que eliminar, por un lado, la subjetividad, por lo menos la validez de criterio del autor. Después, entonces,
cuando vayamos viendo las otras validez, también vamos a ir viendo qué otros vicios se eliminan, ¿verdad? Normalmente en la validez de contenido van apareciendo más claro qué vicios se van eliminando, qué subjetividades se van eliminando de frente a la validez y a la confiabilidad. ¿Cuáles son los enemigos de la validez y la confiabilidad? Se va esclareciendo más con la validez de contenido que con las otras validez. Pero por ahora hemos visto que con la validez de criterio y la validez de constructo teórico lo vamos salvando de una subjetividad, de las ideologías, los juicios de valor, los caprichos, los prejuicios que tiene el que hace la tesis o el que hace el monográfico. Todo eso estamos anulándolo con lo que se llama el cumplimiento de los pasos que le hemos llamado validez de criterio y validez de constructo teórico en principio. Si tu pregunta lo que está buscando es precisar qué es lo que tienen que hacer para ganar los puntos, pues está un poco dicho en este video y está explicado, digamos, lo mismo que he dicho acá, tal vez un poquito más detallado, más tranquilo en el video anterior, antes de este video, el que dimos la semana pasada. Bien, ¿qué más? Bueno, pues nada, entonces, espero que no serle gravoso en las, ¿cómo se llama? En las respuestas y en los contenidos que vamos tratando. Por lo visto, entonces, hemos avanzado hoy un poquito, aunque con su dimensión de atropello, creo que hemos avanzado un poquito. Si la semana pasada avanzamos en la validez de, ¿cómo se le llamaba? La validez de criterio. Hoy la afinamos un poco más, y creo que hemos avanzado un poco en lo que se llama la validez de constructo teórico, ¿no? Por lo menos a nivel de cuáles son una de las preguntas, cuáles son los elementos que implica. Hemos integrado dentro de la validez de constructo teórico para que la vayan cerrando aquellos que ya van trabajando en ella. Hemos integrado, aunque no hemos explicado lo que se llama la definición operacional de la variable, va dentro de la validez de criterio. La definición conceptual de la variable, eso creo que lo tendrán suficientemente claro porque se identifica mucho con lo que se llama el marco conceptual, especie como especie como de diccionario, ¿no? Profesor, No, I mean, algo que la definición conceptual de la variable y la definición operacional de la variable van dentro de la validez de constructo, ¿verdad? Porque exacto. Realmente lo último que se pondría dentro de lo que se llama la validez de constructo es la definición operacional de la variable. Y la definición conceptual de la variable iría dentro de lo que se llama conceptos y definiciones. En conceptos y definiciones va no solamente la definición conceptual de la variable, que han dicho otros autores del tema que yo estoy trabajando, o los términos que tengo dentro de lo que se llama la hipótesis, que son a lo que se va directamente cuando se habla de definición conceptual de la variable y definición operacional, se van a los términos de la hipótesis, pero como la mayoría de nuestras tesis no tienen hipótesis, lo abordamos a partir de lo que se llaman las palabras clave, que también se implican, aunque haya hipótesis, lo abordamos lo que se llaman las palabras que aparecen en los objetivos, en las preguntas, y otras palabras que normalmente son necesarias para que el lector entienda la tesis, cómo usted está manejando esos conceptos dentro de una línea de investigación. Yo le ponía línea de investigación, por ejemplo, que la palabra educación no es lo mismo como la trate un constructivista a como la trate un un conductista. Entonces, ambos son de educación, pero si tú estás alineado, tienes que precisarlo de acuerdo a cómo tú le estás manejando en tu tesis, de acuerdo a qué línea de investigación, de acuerdo a qué perspectiva, ¿no? Teórica. Entonces, en ese sentido, definir es esclarecer cómo tú estás manejando esos términos. Siempre conviene que lo mire de distintos autores, quiénes lo dicen, quiénes son los expertos y cómo tú lo esclareces y cómo tú lo manejas. Para el que lee tu tesis, vaya, busque, encuentre y sepa qué es lo que tú dices, y no se pierda en su propia teoría, sino que se ajuste
al lenguaje que tú estás utilizando, porque tú eres el autor, tú eres el que está escribiendo, tú eres el hablante. Entonces el que te está leyendo es aquel que interpreta lo que tú estás diciendo. Tiene que entender tu lenguaje para poder entender qué es lo que tú estás haciendo. Bien, nada, entonces, pues nada, seguimos avanzando. Ya entonces, Maestro, Lidia. sí, esas 5 preguntas son para los 4 puntos. Para distribuir a los 4 puntos solamente se va a trabajar en la validez de criterio. No, 4 preguntas, 4 validez. 4 preguntas para las mismas 4 preguntas para Para los 4, 4 y 4. 4 validez y 4 preguntas para las 4 validez. Cada validez, Okay. cada una de las 4 validez tiene 4 preguntas. 4 por 4 es 16. Tienen que responder 16 preguntas más la introducción y la conclusión. Tienen que responder 16 preguntas. Maestro. Las mismas 4 preguntas a cada tipo de validez. Ajá, adelante. ¿Usted podría repetir las preguntas? No. ¿En qué consiste? ¿Qué cubre? ¿En qué consiste? ¿Qué sería? ¿Qué dice? Están en el video, profesor, también las preguntas. Ok. Ajá. Entonces, sí, están en los 2 videos. Entonces, el que consiste, ¿qué dicen los teóricos? ¿Verdad? ¿Qué dice Internet? ¿Qué dicen los libros? ¿En qué consiste esa validez de la que estamos hablando? ¿Qué abarca? ¿Cómo la cubre la universidad? ¿Qué abarca en la católica? Una cosa es qué abarca según los libros de metodología. ¿Qué abarca según la maneja la Universidad Católica? ¿Y para qué sirve? ¿Cuáles son los vicios, los enemigos que enfrenta y elimina ese tipo de validez? Bueno, bien. ¿Algo más? Bueno, Gracias. pues, nada. Queriéndoles mucho cariño para todos ustedes, muchos abrazos, besos y todo lo virtual que se requiera. Nos seguiríamos viendo entonces la próxima semana, si Dios quiere. Y para adelante, hay que salvar la clase y hay que salvar el conocimiento. Buenas noches. Okay, gracias. Buenas Bye, noches. buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches, profesor. Bye. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Cariño para todos.